Seguro han oído hablar de dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, nosotros no daremos la vuelta al mundo, pero sí daremos la vuelta a Europa en 30 días. En este capítulo llegamos a Roma. Para no hacer los videos tan largos, la visita a Roma va a ir dividida en dos partes. Aquí, desde la Piazza del Popolo, parte el recorrido por esta increíble ciudad. El obelisco Flaminio es el primero en ser traído en el siglo X a.C. a Roma. Es la ciudad con la mayor cantidad de obeliscos en el mundo fuera de Egipto. Muchos fueron traídos desde allá o son réplicas que los emperadores romanos mandaron a poner para decorar sus plazas. Es una ciudad enorme y las distancias son largas. Por más de 500 años, esta fue la ciudad más grande de Europa. En el siglo I después de Cristo ya tenía 1 millón de habitantes, así que a prepararse para caminar. La Piazza de España. Desde la Piazza del Popolo nos fuimos caminando por la Vía Marguta, un barrio lleno de encanto donde encontrarán marcas de renombre y callejuelas con pequeños cafés que les recomiendo visitar. La Piazza de España es famosa por su escalinata. Sube a la terraza del Pincio y a la iglesia Trinitat dei Monti. En este mismo lugar, Audrey Hepburn, una princesa en fuga, conoce al periodista interpretado por Gregory Peck en aquella memorable película Vacaciones en Roma de William Wyler. La Fontana di Trevi. Aquí los turistas arrojan su moneda con la esperanza de volver a Roma. Este lugar es famoso no solo por su historia, su belleza y monumentalidad, sino también por haber sido escenario de otra de las películas más memorables del cine, La Dolce Vita de Fellini. Silvia, el personaje interpretado por Anita Ekberg, decide tomar un baño durante una caminata junto a Marcello Mastroianni, mientras caminan por una ciudad vacía, tal como quisiéramos verla hoy. Esta ciudad recibe casi 4 millones de turistas al mes. Dicen que 4 de cada 5 turistas deciden volver a Roma. A poco andar comenzamos a entender la razón. Le dicen la ciudad eterna. En su casco histórico encontramos la mayor cantidad de monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que representan más de 3.000 años de historia. La Piazza de San Ignacio sorprende al visitante por ser un pequeño rincón rodeado de edificaciones de singular arquitectura y por tener una de las iglesias más bellas del centro de Roma. La iglesia San Ignacio de Loyola.
Destaca por sus decorados barrocos y su cúpula falsa. Fue pintada sobre tela para dar la impresión de profundidad. El Palazzo Montecitorio, con su obelisco egipcio enfrente. Traído también en el siglo I junto con el obelisco flaminio. Fue construido en el siglo XII. Alberga la Cámara de Diputados del Parlamento italiano. La Piazza Navona se ubica donde antes existía el Coliseo Dominiciano. Muy usado para la representación de batallas navales, la Numancia, que era el segundo juego más popular entre los romanos luego de las luchas de gladiadores. Para esto llenaban el anfiteatro con agua y embarcaciones. En su centro, la bella fuente de los 4 ríos de Bernini, en honor a los 4 mayores ríos del mundo, conocidos hasta entonces: el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata en Sudamérica. Acá se filmó la película de Tom Hanks, Ángeles y Demonios, basada en la serie de libros de Dan Brown, y también escenas de A Roma con Amor, de Woody Allen, o la más destacada, El talentoso señor Ripley, entre otras tantas. Además hay otras 2 fuentes menores, la de Neptuno y la del Moro. Como decía en el video anterior, el destino perfecto no existe. A pesar de todo el encanto de Roma y la nostalgia que nos puede traer, tiene su lado B. La Piazza Venezia. Aquí la palabra monumental adquiere todo sentido. En este lugar se encuentra el altar de la patria y el monumento a Emanuele II, el primer rey de la Italia unificada, construido en mármol blanco en el siglo XIX. En el altar, el monumento al soldado desconocido. Se ubica sobre una de las 7 colinas de Roma, el Capitolino. Desde aquí se puede ver el mercado de Trajano, que es considerado como el primer centro comercial de la historia. Fue construido en el siglo II después de Cristo por un arquitecto sirio llamado Apolodoro de Damasco. En 1929, Mussolini lo escogió como sede de gobierno, desde donde realizaba sus discursos. La Vía dei Fiori Imperiali, construida por Mussolini para la realización de desfiles, sepultando sin piedad parte del Foro Romano, que era el centro del imperio, la plaza pública principal en torno a la cual se concentraban los edificios más importantes. Esta vía me hace recordar otra gran película, Una jornada muy particular, de Ettore Scola. Una formidable historia sobre el accidental encuentro de 2 seres solitarios, justo el día en que se realiza un desfile en honor a Hitler en la Vía dei Fiori Imperiali. Una película memorable que no pueden dejar de ver. El Coliseo romano, originalmente llamado Anfiteatro Flavio, fue construido en el siglo I después de Cristo. Su nombre actual deriva del Coloso de Nerón, una estatua monumental que se encontraba en uno de sus costados. Tenía una capacidad para 65.000 espectadores y era el mayor estadio del mundo en aquella época. Llama la atención las amplias salidas, llamadas
vomitorios, diseñados para movilizar grandes cantidades de personas en caso de emergencia. El estado actual se debe al paso de los años, las guerras y también a los picapedreros, ya que cuando cayó en desuso se usaba como cantera para obtener piedras para otras edificaciones en Roma. Además, tenía la curiosidad de ser techado. Sobre sus galerías había lonas, el velario, que protegía a los asistentes del sol. En la extraordinaria película de Ridley Scott, El Gladiador, de manera magnífica se reconstruye el Coliseo digitalmente. Tenía 3 niveles, donde los espectadores se sentaban en sus gradas o cabias, de acuerdo a su clase social. Los primeros niveles para los nobles y adinerados, y el último para los pobres y mujeres solteras. En su centro, la gran arena, que estaba cubierta de madera y arena, donde se desarrollaban las competencias y luchas de gladiadores. Por debajo, el hipogeo, un subsuelo o foso con pasillos y mazmorras para gladiadores, condenados a muerte y los animales. Imposible no pensar en la vida de los gladiadores, lo que nos lleva a otra joya del cine, Espartaco, de Stanley Kubrick, y otras tantas de la época dorada del peplum. Ese género del cine italiano ambientado en la antigüedad grecorromana, que nos dio tantas películas de aventuras. Cuando planifiqué el viaje, usé el calendario de Google para registrar los recorridos y visitas. Por alguna razón, modificó todos los horarios de la reserva. Cuando llegamos al Coliseo, descubrimos que habíamos perdido la reserva. Ante la desesperación, optamos por intentar comprar un tour allí mismo, en las afueras del Coliseo, donde hay un montón de revendedores y pseudoguías ofreciendo dichos recorridos. Hay un verdadero tráfico de reservas. Las agencias compran al por mayor para luego revender, y también la presencia de estafadores. Acá les dejo un dato. Al cierre, abren todos los accesos para la salida de los turistas, lo que permite bajar a la arena gratis. Ténganlo en consideración si andan cortos de presupuesto. A la salida del Coliseo podrán ver el Arco de Constantino y la colina del Palatino. Una selección de postales que dejó esta visita. Les invito a que dejen sus comentarios, especialmente si ustedes recuerdan alguna otra película memorable que haya sido filmada en Roma. Para finalizar el día, decidimos irnos caminando por la vía del Foro en dirección a la Trastevere, lo que me trae a la memoria otra gran película. Un musical llamado Algo Divertido pasó camino al Foro. Yo creo que más de alguien la vio. Yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. La Trastevere es el barrio bohemio de Roma, con muchos cafés y restaurantes. Allí tuvimos una experiencia culinaria memorable. Les recomiendo un restaurante llamado Otello. Quiero pasarla
Mamacita, vámonos de fiesta. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartirlo con sus amigos. Buscaba una así. Desde que te vi. Bueno, hasta acá llega esta primera parte. Buscaba una así. Espero que les haya gustado. En el siguiente video, la segunda parte, donde seguimos recorriendo esta fabulosa ciudad.